Como el síndrome de prisionalización. ¿Cuál es ese? No puedo estar afuera, Ok. porque no sé qué hacer afuera. Y porque lo mejor que yo sé hacer es robar carros o es asaltar gente. ¿Cómo identificar a un psicópata? Es más difícil elaborar una mentira que decir una verdad. ¿Cierto? Y cuando empiezan a elaborar una mentira, uno se da cuenta inmediatamente porque empiezan a haber fallos cognitivos. O sea, pero la pancita ¿Cómo de crees? más de 5 meses. Ay, no, qué horror. Y de 11 años la niña. 11 años de Zambuena, de la abuela. Yo, la verdad, no quiero ningún problema. Es que estamos siendo parte del problema. Los buenos somos más. Este no es un podcast más. Aquí te pones el saco. Y es que en un mundo de tantas mentiras, encontrar la verdad se vuelve algo difícil, pero hoy te presento Lo Real Podcast, presentado por Sebastián Menchaca. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Real Podcast. El día de hoy estoy muy emocionado y la verdad es que estaba ansiando que llegara por fin el día de tener a esta invitada tan especial conmigo en este capítulo número 10. Estamos llegando justo en el capítulo número 10, que la verdad estoy muy emocionado porque ya son 10 capítulos de Lo Real Podcast. Y bueno, mi nombre es Sebastián Menchaca y quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, la licenciada María del Refugio. Licenciada, ¿cómo está hoy? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Perfecto. Para quienes no la conozcan, para que la conozcan también en su defecto, cuéntenos usted profesionalmente a qué se dedica y cuénteme todo lo que es su expediente estudiantil, porque tiene muchísimos estudios. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues voy a ser breve. Yo de profesión soy psicóloga, egresé de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ya hace unos ayeres. ¿Sí? Me recibo de psicóloga. Y luego ya estudio una especialidad en psicología jurídica en la Uni de Nuevo León. Luego de ahí, en Torreón, hago una maestría en criminología penitenciaria. Posteriormente, hace algunos años, terminó una maestría en gestión y dirección educativa. Muy bien. Y luego concluyó otra maestría en psicología clínica y de la salud. Entonces, pues ese es como mi trayectoria académica, ¿no? Perfecto. Ajá. Y por otro lado, hablando de lo que es su trabajo, porque ha tenido muchísima experiencia bastante interesante en diferentes pues se parece como establecimientos, ¿se puede decir? Sí, en instituciones. Instituciones. Uh-huh. Cuéntenos los años de experiencia que tuvo en cada institución y ahora sí nos metemos de lleno con el tema. Ok, bueno, pues yo empecé muy jovencilla, fíjate, y empecé haciendo mis prácticas profesionales y servicio social en Saltillo. Yo soy de Saltillo. Ajá, entonces digo, por cuestiones de la parte laboral, bueno, es que ya pues yo vengo y radico aquí de hace ya bastantes años en Monclova, pero soy originaria de Saltillo. Uh-huh. Y entonces mis prácticas profesionales y mi servicio social lo hago en una institución de gobierno que en aquel entonces era la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia. Y entonces ahí termino yo de hacer mis horas que me requieren de la universidad y la que era en aquel entonces la procuradora me dice, oye, ¿sabes qué? Pues igual y te quedas a trabajar, ¿no? Pero hay nada más de auxiliar. Entonces ya me quedo, estoy ahí cerca de un año. Luego me asignan a otra institución y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que mover a otra institución. Entonces no quería, porque ya me había acostumbrado uh-huh. pues a la atención, ¿no? de las personas. Y me gustaba mucho lo que hacía ahí en la Procuraduría. Sin embargo, pues me dicen, es que se abrió una plaza. Ajá, y te la queremos dar a ti, pero es en la Defensoría Jurídica Integral. Y yo decía, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vas a atender a las parejas en proceso de divorcio, porque uh-huh. acá en la Procuraduría pues se atienden a las personas que han sido víctimas de un delito y teníamos pues de todo tipo de delitos y desde niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Muy entonces, bien. Y casos de todo. Entonces,
me gustaba mucho, sin embargo, bueno, pues allá me requerían y me fui para allá. Estuve también cerca de un año cuando me llega una notificación en donde tengo que presentarme en el centro penitenciario. Todavía no se abría, estaba por abrirse, pero estaban haciendo la primera y la segunda etapa de selección de personal. Perfecto. Entonces, ¿por qué me designaron a mí? No lo sé. No venía yo sola, obviamente, venía con un grupo de personas y era como una capacitadora externa, como que ese grupo de personas le daba como le prestaba sus servicios al gobierno en la selección de personal, pero el gobierno también, yo ahorita entiendo, pues que tiene que tener sus elementos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues me eligen, ¿verdad? Muy bien. No, sin saber yo que me iba a quedar. Okay, ya después aquí tantos años, ¿no? Para lo que es el centro penitenciario. Para lo que es el centro penitenciario. Entonces ahí estuvimos en la primera, segunda etapa de selección, se termina ese trabajo y ya yo dije, pues me regreso, ¿verdad? A mi puesto original. Y me dicen, no, ¿sabes qué? Quédate, de los puestos que hay, pues te ofrecemos alguno que tú quieras en el nivel de jefatura. Pero en aquel entonces estoy hablando que yo tenía como unos 25, 26 años, o sea, estaba jovencilla, ¿no? Entonces yo decía, yo nunca he sido jefa, o sea, ¿qué voy a hacer y cómo le voy a hacer? No, si yo decía, pues no tengo esas habilidades de liderazgo y aparte yo como estuve en el proceso de selección de personal, venían, estaban personas en los puestos claves que eran los subdirectores, el director, los jefes de área, y eran con unos currículum impresionantes. O sea, que la más novata era yo y la neófita era yo, ¿no? Entonces, y eso porque estaba muy, muy, muy joven, ¿no? Muy chiquita. Sí, muy chiquitilla. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces le pensé, titubeé, pero dije, bueno, el que no arriesga no gana, exacto, ¿no? Y entonces, buena manera de pensar. Pues dije, pues sí. Me aviento. Ni sé ni dónde voy a quedarme, ni sé ni qué voy a hacer, ni para dónde voy a tomar yo el autobús, pero bueno. Y así llego aquí. Con la maleta en la mano, porque pues cuando veníamos a la etapa de selección de personal, pues obviamente llegábamos a hotel, ¿verdad? Que era financiado por el gobierno, porque estábamos haciendo un trabajo para el gobierno. Pero ahorita, pues ya tú sabes, ¿verdad? Así como que, pues ya con nosotros terminaste, ¿verdad? Ese proceso. Entonces, así llego y yo me acuerdo que llegué al centro penitenciario y dejé las maletas ahí, porque no sabía para dónde, o sea, no sabía dónde me iba a quedar. Pero yo ya estaba ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, así empiezo a trabajar y estuve 15 años. Yo llego aquí en el 97. ¿Sí? Entonces, se cierra el centro penitenciario como en el 2009. Muy bien. Entonces, pues todos esos años estuve trabajando, la mayor parte de los años, como 13 y medio, como jefe de departamento del área de enseñanza y capacitación para las personas privadas de la libertad. O sea, era como la directora de la escuelita. Perfecto. Y le dábamos atención a las personas que estaban privadas de la libertad. Si alguien pues no había terminado su primaria, pues se le daba toda la capacitación, su proceso de enseñanza para que aprendizaje, para que la persona presentara sus exámenes y acreditara, ¿no? Entonces teníamos convenios con diferentes instituciones para la acreditación de sus estudios de las personas privadas de la libertad. Sí. Y entonces, pues, quien no terminaba la secundaria, igual, preparatoria, y tuvimos un convenio con una institución que, en aquel entonces dijimos, es un proyecto muy ambicioso porque los internos o las personas privadas de la libertad podían tener su nivel técnico superior. Muy gran oportunidad, honestamente. Sí, entonces firmamos ese convenio de colaboración, empezaron a dar las clases, y es que se cierra. Es que se cierra. O sea, entonces, ahí es cuando se cierra ya. Todos nos quedamos choqueados. Porque yo nunca pensé, o sea, yo
que se fuera a cerrar, porque yo dije, O sea, fue algo repentino. pues siempre va a haber personas que transgreden la ley. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo se va a terminar el centro penitenciario? Pues yo creo que nunca me voy a jubilar ahí, viejita, ¿no? Ok. Dijo, entonces, aquí ya me quedé. Y ya no, me quedé. Y no. Y no. Entonces estábamos todos así como que... ¿Y ahora qué? Pero vino así. O sea, el cierre era... Nosotros íbamos llegando al centro penitenciario y ya estaban todos los camiones para traslado de los internos. Ya estaba todo llenísimo. O sea, dijeron, hasta aquí, hasta aquí. Y ya nada más nos quedamos nosotros, el personal directivo y administrativo, para dar el cierre del centro penitenciario, o sea, en cuestiones administrativas, de las expedientes de los internos. Por ejemplo, a mí me tocaba, pues terminó su primaria, secundaria, todos los certificados los tienes el expediente, porque se van a ir. Ok. Y entonces fue un golpe muy fuerte. Ok, y en ese lapso, donde estaba todavía trabajando en ese centro penitenciario, ¿cómo era la respuesta, la disposición o qué tan renuentes eran los internos con los programas estos donde los querían apoyar con estudio? ¿Eran de pronto, estaban dispuestos o eran como más renuentes? Fíjate que cuando una persona entra por algún delito al sistema penitenciario, obviamente pues entra renuente. Ok. Renuente a no querer hacer nada, ¿no? A no participar. Cuando se le detiene a una persona y que ese delito tiene la característica de prisión preventiva, pues se le detiene y se manda al centro penitenciario, ¿sí? Entonces ellos llegaban a una área que se llama Centro de Observación y Clasificación. Muy bien. Ajá, nosotros decíamos COC. Entonces ahí en el Centro de Observación y Clasificación, ellos eran estancias donde ellos permanecían durante 30 días. En esos 30 días, nosotros teníamos que hacerles los estudios técnicos de personalidad. Muy bien. Ajá. Y nos encontrábamos con internos, por ejemplo, que venían bien prendidos en la droga. Okay. Y que por la sustancia que traía su cuerpo, pues había detonado en una conducta muy violenta o agresiva, ¿no? Okay. Y que lo hizo transgredir la norma, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, por X motivo, por el que haya sido, ¿no? Yo no estoy tratando de justificar esta parte de la sustancia en el organismo que te hace actuar de alguna manera. No, sino que había internos que consumían, que llegaban y que eran consumidores, sí, ¿no? Y que habían tenido esta conducta disruptiva, que habían transgredido la norma. Como había también personas privadas de la libertad que habían tenido un homicidio, que habían tenido lesiones graves, leves, gravísimas. Entonces, estos internos o personas privadas de la libertad, cuando llegan, más los que son consumidores, obviamente, pues están con la abstinencia. Y sí, como que pues ni siquiera se prestaban, porque a lo mejor no había esa capacidad de juicio todavía, ¿no? Para prestarse y decir, sí, yo terminé o no terminé tal grado académico, o sí quiero seguir, o quiero participar en tales actividades. Entonces estaban como muy renuentes, pero era como ese proceso también de estar encerrado. Claro. Y como adaptarse, y entonces por eso eran los 30 días. En esos 30 días nosotros teníamos ese tiempo para poderlos clasificar. Perfecto. O sea, la clasificación penitenciaria tenía que ser bien acertada. Porque llegaban personas que ya eran reincidentes, o sea, que entraban por un delito y salían y luego volvían a entrar por otro delito, ¿sí? O multireincidentes, que entran y salen, ¿no? Ok, y ahí hablamos de una constante pues era como peligrosa. Como el síndrome de prisionalización. ¿Cuál es ese? No puedo estar afuera. Ok. Porque no sé qué hacer afuera. Y porque lo mejor que yo sé hacer es robar carros.
o es asaltar gente. Y ahí estamos hablando, o sea, este síndrome es un... o sea, ¿cómo se comporta este síndrome en la psique de la persona que comete el delito? Que tienen conductas como... esas conductas son repetitivas, ¿sí? Son conductas impulsivas y que no pueden dejar de hacerlo. Ok. ¿Sí? Entonces cuando también la persona dura mucho en cautiverio, porque al final es cautiverio. Sin duda. Entonces se genera ese síndrome. Uh-huh. Ajá. Okay, entonces de pronto regresan a la sociedad, o sea, a convivir después de como que este proceso de estar de interno, y luego dicen, órale, ¿y ahora qué hago? O sea, exacto, vamos a delinquir otra vez, ¿no? Igual y me regresan. Sí, o... Y parece chistoso. Sí, ajá, porque a veces no saben qué hacer afuera y es mejor acá adentro. O afuera no tengo dónde dormir. No tengo que comer. Claro. No tengo para bañarme, ¿no? No tengo jabón, pasta de dientes, no tengo lo más elemental. No tengo ni casa, pues. Vivo en las tapias. Claro. Y entonces, pues, ¿qué hago? Sé hacer mejor esto. Y entonces me regresan. Claro, es que también de cierta manera sí queda un poquito como que una parte vulnerable, porque muchas de esas personas no las contratan por esos antecedentes penales, ¿no? O ahí hay como una pauta de buen comportamiento que les puede llegar a beneficiar. Fíjate que yo cuando entré al sistema penitenciario todavía estaba muy estigmatizado esto. Okay. O sea, si tenías antecedentes penales, olvídate de trabajar en una empresa. Ahorita ya no. Ajá, ya es como, sí la empresa está como más alerta, pero sí está más abierta a darles trabajo ahorita en la actualidad, ¿verdad? Perfecto. Pero anteriormente, te estoy hablando del 97, 98, como que... Híjole, no, ni de chiste. Ni de chiste, porque aquí no me vaya a robar. Claro. La empresa, ¿no? O no me vaya a consumir, o no me vaya a manipular a los demás. Entonces, sí estaba como todavía muy coartado eso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando el interno, la persona privada de la libertad, salía y te enfrentas con que al mismo barrio? Porque no podíamos cambiar el barrio, ¿sí? O sea, a veces se le daban todas las herramientas, todo el trabajo penitenciario que hacíamos, porque el trabajo tiene que ser técnico, progresivo, individualizado, con las características de personalidad para el interno, ¿no? Para la persona privada de la libertad. Tú le das todo eso, se genera un cambio en él, pero si no hay cambio afuera, si no hay cambio en el sistema familiar, okay. Hay delitos en los que la familia, por la vergüenza, por la ira, los deja. Los desamparados. Los deja a los internos. ¿Por qué? Porque es un delito muy fuerte, de alto impacto. Entonces, no quiero como que me vinculen o me relacionen. Claro. Y entonces los deja a las personas privadas de la libertad. Entonces, cuando sale, ¿qué hace? Si el sistema familiar no ha cambiado, sigue siendo el mismo sistema familiar, a lo mejor criminógeno. Claro. Porque la familia también puede ser un factor criminoimpelente o criminorrepelente. Okay. ¿No? O sea, te detiene, te controla o también te impulsa. Hay familias que luego la abuelita se dedica al robo, la hija se dedica al robo y la nieta se dedica al robo. Ok. Entonces hay 3 generaciones. Bueno, y hay ni cómo hacerle. O sea, regresas después de irte a la prisión por robo, llegas a tu casa y tienes a tres ladrones más en casa que dicen, ¿y qué onda? ¿Y cuándo regresas a robar o qué? Sí, o cuándo nos vamos al trabajo. O cuándo nos vamos a chambear. Sí. Qué loco. Exacto, porque algunos es el trabajo. Claro. Y luego entonces regresa al barrio con la misma gente y siguen drogándose y siguen robando y entonces se fractura ese trabajo técnico que hacemos. Porque es bien importante que el cambio no se debe de dar a nivel nada más individual, unicelular. Debe de impactar desde el sistema familiar hasta la sociedad, porque al final de cuentas esa persona no la vamos a encontrar afuera. Claro. Y fíjate que pasa algo bien curioso, que yo creo que aunque ya tengo
tiempo que salí del sistema penitenciario, pero no ha cambiado mucho. Ok. ¿En qué no ha cambiado mucho? Poco le apuestan al sistema penitenciario. Las políticas públicas dispersan recurso en otras situaciones. Yo siempre les digo a mis alumnos, luego cuando los delitos están a la alza, ¿no? Empieza a darse el síndrome de las P. Ok. Ajá. A ver, tenemos los delitos de violencia familiar al tope. Tenemos los delitos de lesiones al tope. Tenemos los delitos de alto impacto, que son muy fuertes, al tope. Entonces, los delitos de robo agravado al tope, no secuestro al tope. Y les da el síndrome de las P. Entonces vamos a comprar más patrullas. Vamos a comprar más pistolas. Okay. Vamos a contratar más policías. Y vamos a hacer más penales. Vale. Y eso te asegura la reducción del índice criminológico. Habría que evaluar cómo cortar el problema de raíz, ¿verdad? Ajá, porque le estás apostando a algo que en realidad te va a redituar cuando le debes de apostar desde la prevención para evitar la reincidencia y trabajar en la reinserción social. Entonces, si tienes un centro penitenciario con 1,000 internos y de los trabajadores penitenciarios, no sé, voy a hipotetizar. Sí, okay. No me consta, pero voy a hipotetizar. Vamos ahí. Tienes 1,000 internos y de trabajadores penitenciarios tienes 40. Esos 40 van a ser funcionales adentro. O sea, van a hacer sus estudios técnicos eficaces. Van a dar el tratamiento penitenciario que se requiere. Van a dar todas las herramientas para una buena reinserción social. Mentira. Uh-huh. Mentira. ¿Por qué si lo saben? Porque esto no estamos descubriendo el hilo negro. Porque si lo saben nuestras autoridades, inviértele. ¿A dónde deben de invertir? Porque ellos van a regresar. Tarde o temprano se les va a cumplir su sentencia o van a solicitar una remisión parcial de la pena cuando estén en un derecho de ejercerlo. Y los vamos a tener afuera. Claro. Sin capacitación. Sin trabajo, porque el artículo 18 constitucional ahí dice que las personas privadas de la libertad van a estar en diferentes localidades, hombres, mujeres. Sí. Que se les debe de dar trabajo. Que si no lo saben, se les debe de dar capacitación para el mismo. Que se les debe de brindar educación. Actividades culturales, artísticas, deportivas. Pero si no lo tienes porque no tienes personal técnico, ¿cómo va a lograr ese interno ser reinserto a la sociedad? Pues de una manera que no va a salir bien. Claramente va a estar regresando, va a reincidir. Y justamente esta es una problemática que sin duda alguna hay que ponerle foco. Y yo siento que, ¿cree usted que de pronto se van como con la finta de decir, pues sí, pero estuvo tanto tiempo y volvió a delinquir, significa que no funciona el sistema penitenciario? Pero en realidad lo que pasa es que no están evaluando que también, como usted lo dijo ahorita, tienen la familia de ladrones o tienen ahí como que regresan al mismo barrio donde a lo mejor las personas que están ahí hacen lo mismo o algo similar. Claro. Entonces ahí no están como que dándole la importancia real a decir, ¿sabes que a lo mejor si invertimos más en que sea efectivo nuestro sistema, chance y baja la tasa de reincidencia? Claro, ¿no? Y tenemos, no sé si son, no lo sé, no me voy a atrever a decir tanto, pero tenemos instituciones que puedes explotarlas porque forman parte del gobierno, que le dan atención a las personas, ¿sí? Atención psicológica, atención médica,
Pero si está ahí la institución y nada más van 5 al día, ¿por qué no a través de trabajo social de esos centros penitenciarios captas a la familia de esas personas privadas de la libertad y los haces que vayan porque hay que firmar, porque se va a contener, va a estar en el expediente del interno y va a ayudar a la reinserción también, a que se le dé ese beneficio? Muy bien. Y tienes lleno a esa institución y no en el día atiendes nada más a 5 personas o solamente cuando hay algo muy importante que hay que salir, ¿verdad? Y ejercer nuestro sufragio, pues es cuando va mucha gente. No, no, porque sí hay esa necesidad. Y yo creo que así como yo la estoy viendo, también la ve más gente. Entonces, pues como es de ganar, ganar, porque si no le quieres invertir al personal técnico porque no hay suficiente recurso, están universidades que pueden apoyarte con personas que hacen, con los alumnos que hacen su servicio social y prácticas profesionales. Claro. ¿Por qué no hacer convenios? ¿Y por qué no? A ver, tu universidad, yo necesito aquí 40 alumnos. Yo los voy a capacitar, pero que verdaderamente les guste el área también, que no nada más vayan porque quiero juntar mis horas y fírmame y ya. Claro. No, que verdaderamente se haga el filtro y que les guste, porque hay muchos alumnos que les gusta esa área y que no tienen o no saben o no tienen el acceso suficiente, y cuando lo tienen, imagínate que les diga el centro penitenciario: oye, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo con la gasolina. Claro. No, o sea, yo no te voy a dar económicamente nada, pero pues, de los vales que nos dan a nosotros, ¿sabes qué? Pues yo... Y es una gran ayuda. ¡Claro! Está aprendiendo muchísimo la persona en cuestión y además, ya pasando por este filtro donde realmente le interesa trabajar en eso, pues oye, yo creo que todos ganan ahí, ¿no? Y al final vamos a ganar todos, porque esa persona que está interna va a salir, ¿sí? Y entonces yo quiero tener, como yo creo que el resto de las personas que nos va a ver, queremos una sociedad pues que esté libre de violencia, ¿no? O que el índice criminológico pues sea el mínimo. Digo, siempre va a haber, pero oye, pues que bajen esos niveles y que no bajen con este síndrome de las PES. O sea, ¿para qué queremos más penales? ¿Para qué queremos más policías? ¿No? Más pistolas. ¿Para qué? Lo que queremos es más gente comprometida, que haga un buen trabajo y que verdaderamente se dé esta reinserción social. Y de manera efectiva. Exactamente. Muy bien. Y ahora pasándonos al tema de su experiencia con el comportamiento humano, hablando de lo que es la psicología del criminal, ¿cómo identificar a un psicópata? Mira, en México sí hubo algunos, ¿verdad? Que son como esos asesinos seriales. Tuvimos algunos, las Poquianchis, por ejemplo. Ok. Juana Barraza. Ok. El Chalequero. O sea, sí hemos tenido. No muchos, porque los podemos contar, ¿verdad? Pero tienen la psicopatía, es un trastorno de la personalidad. Ajá. Y están inmersos diferentes factores biológicos, ambientales, sociales, familiares, como yo te decía. La familia puede ser un factor criminógeno, puede ser un factor que de alguna manera te empuje hacia el delito, sí, ¿verdad? O que te detenga, ¿no? Que te controle. Sí. Los asesinos que luego vemos ahí en las películas, o que sabemos también, de algunos de los asesinos que hemos sabido, casi siempre han tenido una infancia de extrema violencia sistemática, ¿no? De abandono. Y aparte de consumo de sustancias, y aparte el ambiente también es generador de estas conductas, ¿no? Ok, entonces no hay algo con que se nazca de cierta manera, sino que todo eso es durante el crecimiento de la persona en cuestión. Puede ser
por eso te decía yo que hay factores biológicos también, porque puede ser que el temperamento esté ya muy exacerbado, o sea, que nazca con un temperamento fuerte. Mira, se hizo un estudio de 2 gemelos y entonces a un gemelo se lo llevan, cuando nacen, los separan. Y un gemelo se lo llevan a un país donde es muy bélico. Muy bien. Hay guerrillas, hay atentados, siempre está en guerra ese país. Y a otro gemelo se lo llevan a un país muy tranquilo. Ajá. Perfecto. Entonces, hicieron ese experimento. Ajá, ese experimento fue real. Entonces, el comportamiento de los gemelos eran totalmente diferentes. Entonces, determinaron que también el ambiente, ¿no? El contexto social, cultural, ambiental, es importante para el desarrollo de la personalidad. Entonces, son factores que van contribuyendo, es un factor que contribuye. Aunque nazca a lo mejor con ese temperamento, pero si tiene una familia muy como tranquila, mediadora, pues no tiene por qué haber conductas disruptivas. Claro. Entonces, sí hay personas con un temperamento fuerte, con un gen también de la violencia. Sí. Pero tiene que ver otros factores psicológicos, sociales, culturales, ambientales, familiares. Entonces se va como caldo de cultivo, ¿no? Ok, va ahí. Se va involucrando, se va. Y puede ser que estalle en esto, en un trastorno de personalidad y que tenga conductas o características de psicopatía, ¿sí? La psicopatía se caracteriza, uno de los principales, pues, conductas o síntomas que nosotros podemos, o síndromes que nosotros podemos observar, es la poca empatía que tiene hacia los demás. Muy ¿sí? bien. O sea, no tiene remordimiento, ¿sí? Y no es que no tenga juicio, sí sabe, o sea, sí lo entiende. Claro. Pero no tiene empatía, o sea, me da igual. Me da igual que yo le prive de la vida a una persona que a 10. Ok. Eso dice muchísimo. Es un indicador innegable de que ahí hay una falta de empatía tremenda. O sea, es como de, pues me da igual, no eres nada mío, ¿no? Pero a ese nivel de privar de la vida. Sí. Nosotros, hay pruebas específicas, hay un listado de 20 síntomas de psicopatía y de ahí pues lo aplicamos y podemos sacar los rasgos psicopáticos que tenga la persona. Pero también se da como la tríada. Y la investigamos mucho, que es la tríada del asesino, ¿no? O sea, o de las personas que tienen psicopatía. Si la persona ha tenido o viene de un contexto familiar muy violento, ya cumple, ¿sí? Como un criterio. Muy bien. Si antes de llegar a la adolescencia hacía sus primeros pininos, como mataba gatos, perritos, los quemaba, los ahogaba. Entonces tenemos que explorar toda esa historia de vida de esa persona. Y luego ya cumple otro, ¿sí? Y luego nos bajamos, ¿no? Para que se cumpla como la tríada. Si esa persona antes de los 15 años tenía problemas de enuresis o encopresis, o sea, si se hacía pipí o popó en la cama. Ok, ¿eso también es un indicador? Eso también es un indicador porque las personas que han sido violentadas sistemáticamente durante muchos años, el organismo se protege de alguna manera, ¿sí? Es un sistema de protección, ¿sí? Que se relaja el esfínter. Ok, vale. Eso sí, la verdad no lo imaginaba y mucho menos como uno de los rasgos tan importantes aquí. Es fascinante. Y ahora, por otro lado, hay una manera de darse cuenta rápidamente cuando usted está en un lugar donde está identificando si la persona realmente es culpable o no. O sea, es decir, clarísimo que sí lo hizo. Tiene que ver varios factores. Lo que tú me estás, preguntando, yo lo podría, no sé, tú dime si es así, de la veracidad del testimonio. Ok, sí.
Entonces, tiene varios indicadores la veracidad del testimonio. Entonces, ¿cómo voy a saber si esa persona me está diciendo la verdad o no? Sí. Entonces, hay protocolos bien importantes. Eso yo lo aprendí cuando entré a Fiscalía, que estaba en el área de atención a víctimas. Entonces, hay varios indicadores. Tiene que haber una congruencia en el relato. ¿Sí? Hay técnicas para determinar la veracidad del testimonio, ¿verdad? O sea, a ver, que me lo diga, luego que me haga la línea del tiempo, luego que lo vuelva en otra dirección a repetir, y entonces es más difícil elaborar una mentira que decir una verdad. Cierto. Y cuando empiezan a elaborar una mentira, uno se da cuenta inmediatamente porque empiezan a haber fallos cognitivos. O sea, a ver, espérame, me dijiste que eran como las 5 de la tarde y entonces ahorita me estás diciendo que ya estaba oscureciendo. Okay. Ajá, entonces... Y empieza el nervio también ahí. Sí, y empieza como a contradecirse. Sí. Y entonces ahí empezamos como a calibrar la veracidad del testimonio, pero son técnicas y aparte tenemos protocolos importantes para determinar la veracidad del testimonio. Ok, ahora bien, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, un suceso traumático? Vamos a poner de ejemplo a un niño que fue, a lo mejor, presenció algo fuerte como un asesinato. ¿Cómo se trabaja el trauma que a lo mejor le generó a ese niño haber estado presente y ver esa situación? Híjole, fíjate, pasó un caso estuvo muy tremendo ese caso. En aquel entonces yo estaba trabajando en la Fiscalía, en atención a víctimas, y entonces empieza como ya estar más fuerte lo que era la delincuencia organizada. Ok. Entonces hablan por un caso que se tenía donde los vecinos hablaron y eran anónimas, ¿no? Las denuncias. Entonces dicen, no, pues hubo unos disparos, se escucharon hace rato y entonces pues no sabemos qué pasó y en cuál casa. Entonces obviamente pues los policías van, ¿no? Entonces la casa obviamente sí estaba baleada. Ok. No había nadie en la casa aparentemente. Entonces empiezan los policías pues empiezan la investigación, ¿verdad? Y empiezan a mover. Había un niño. Ok. Como que tenían un huequito por ahí. Entonces como que le abren y estaba escondidito. Escondido. Un niño de 5 años. No, hombre. Entonces el niño se lo llevan, ¿verdad? Ya le hablan a los peritos para que hagan la criminalística y todo eso, ¿no? Se lo llevan primero atención médica y luego ya va con nosotros. Entonces tenía mutismo selectivo. No hablaba de unas cosas y de otras no. De lo más importante que era qué pasó, de eso no. Ok. Y así estuvimos como una semana con el niño, ¿no? Porque fue un evento muy traumático. Totalmente. El ver que matan a tu papá, ¿no? Y que se llevan a tu mamá. ¿Cómo te recuperas de algo así? Incluso siendo así de pequeño, ya Ajá. sabes que es tu papá, ya sabes que es tu mamá y ya eres capaz de sentir el apego y el amor. Ajá. Entonces, sí, el trauma se da en todas las esferas de la persona. Se puede trabajar, sí, pero es algo muy complejo. Tiene que ser una persona muy especializada, más, por ejemplo, en psicología infantil. Ajá, para poder apoyar a ese niño, ¿no? Que sufrió pues esa pérdida, pero aparte ese impacto tan fuerte, ¿no? Y que no se desestructure la psique, porque, oye, pues que tú veas que pasa todo eso, imagínate, cualquiera se disocia. Claro, incluso ¿no? Hasta yo. Pierde la razón. Totalmente. Ajá. Yo creo que cualquiera sería propenso a que te traumaras gravemente por algo así. Uh-huh. O nomás un niño. Claro. Y, por ejemplo, los niños que sufren violencia, ya, eso es algo muy fuerte. Pero los niños que sufren violencia, que tenemos muchos casos. Lamentablemente.
Ahorita está muy de moda esta señora que dejó más de 12 horas a su criatura de 3 años en Lo el escuché. coche. O sea, ya hablamos pues de estupidez en toda la extensión de la palabra y no sé qué otros adjetivos adjudicarle a algo así de... Y tú como adulto sí sabes lo que puede pasar, Totalmente. ¿no? O sea, sí sabes y aún sabiendo lo haces, pues es porque hay la intención, ¿no? Yo digo, no quiero juzgar a nadie, pero hablando de violencia, ¿verdad? Si sabes que humillando a una persona que asimétricamente está abajo de ti y humillas a un niño que no se puede defender y lo lastimas con las palabras o con golpes, imagínate todo lo que va a desarrollar ese niño. Miedo, terror, ansiedad, depresión, conductas suicidas, conductas disruptivas, estrés postraumático, sumisión también puede ser, porque Claro. mejor hago lo que dice porque si no me va mal, ¿no? O también los niños a veces entran como este proceso de su pensamiento que dicen, pues como quieras, si le contesto me va mal y si no le contesto me va mal. Pues igual que cualquier cosa, ¿no? Y Sí. empiezan a volverse como muy rebeldes. Pero en niños muy pequeños, la rebeldía es un síntoma de que algo está pasando con los adultos, que algo está pasando en la casa. Es el claro indicador. El niño es el síntoma. Totalmente. Del problema, porque el niño no es el problema. Uh-huh. El problema son los adultos. Y tú como adulto, que debes de proveerle toda, pues, los elementos necesarios para su buen desarrollo, no lo haces, ¿no? Y sabiendo que lo tienes que hacer y no lo haces, es porque no lo quieres hacer. Sí, es que no hay otra manera de decirlo. Y lamentablemente luego nos vamos a otra problemática que es la de tener hijos que no quieres tener. Claro. Y ahora hablamos de una persona irresponsable, que sea apática, que no le interese. Pues bueno, luego tenemos este caso, por ejemplo, del niño que dejaron en el coche. Es que parece ser como que se va a divorciar de mí, entonces yo me divorcio de los hijos. Oye, pero espérame. ¿Qué está pasando Las ahí? relaciones parentales son diferentes y totalmente diferentes a las relaciones con los hijos, ¿sí? Tú te divorcias de la pareja, pero no te divorcias de los hijos, ¿no? Y tú tienes una responsabilidad moral, emocional, psicológica, económica con los hijos, ¿no? De salud, o sea, te tienes que velar por todos esos factores que estén cubiertos, ¿no? Y sin embargo, fíjate que a veces nos encontramos que era muy frecuente esos casos cuando estuve en fiscalía. Los señores se renunciaban a sus trabajos. Vale. Para no dar pensión. Ok, eso creo que es más común de lo que uno podría imaginar, ¿no? Uh-huh. Prefieren como trabajar por fuera, Sí. por así decirlo. Y así decir, pues me la friego. Y desconocen la ley, porque uno sí tienen que pagar. Claro, pero en lo que sí pagan y no pagan, esos niños están en estado de indefensión. Totalmente. Y justo como usted dice, pues para que se friegue aquella. Y, oye, ¿tienes un hijo? No, ¿Tienes dos, tres hijos? No, es que no la estás fregando a ella, estás fregando a los niños a través de ella. O sea, no, espérame. Sí, es como estas interferencias parentales, ¿no? Yo le hablo mal a los niños de mi esposo, de mi ex esposo, pensando en que lo voy a lastimar a él, pero no, lastimo a mis hijos. El daño es directo para los hijos. Para los hijos, ¿sí? Es como también que los hijos estén observando violencia. No es que está chiquito y nos vamos a la recámara a discutir y el niño... No es una víctima indirecta, es una víctima directa de la violencia familiar. Totalmente. Uh-huh. No hay otra manera.
¿Hay alguna anécdota o algún caso que haya tenido que la haya marcado particularmente a usted, María, o que la haya impactado de alguna forma? Decir, surrealista. Fíjate que son varios, pero aquí, cuando yo estuve en fiscalía, llegó una niñita que tenía exactamente la misma edad de mi hija mayor. Ahorita mi hija mayor tiene 23 años. Entonces, en aquel entonces, esta niñita tenía 11. Muy bien. Y tú la veías de espalda, y era una muchachita y estaba chaparrita. Y le veías la carita y era una carita de niña. Muy bien. Entonces la abuelita la trajo para poner una denuncia. La abuelita no materna, la abuelita paterna. Entonces vienen y ponen una denuncia. Entonces ya cuando me dice el Ministerio Público, te voy a pasar a una niña, ¿sí? De abuso. Ok, sí. Entonces yo estaba, la iba a recibir, pero estaba por acá checando el expediente y entra la niña y cuando la veo la carita de niña, pero la pancita de más de 5 meses. Ay, no, qué horror. Y de 11 años la niña. 11 años. De Zambuena. Del abuelo. Del abuelo. No. Imagínate eso. No. Mi niña de 11 años iba a Saltillo a ver a su abuelo. Imagínate cómo estaba yo ya después. Asustadísima. No, estaba yo ya con la intranquilidad o sea, porque cuando se fue a hacer las entrevistas colaterales y decían, es una persona muy seria, muy callada, muy buena persona, ayuda. Siempre anda aquí barriendo la calle y se agarra toda la cuadra a barrer. Claro, eso es la apariencia perfecta, ¿no? Pero como es un acto de realización oculta y luego hay la amenaza, porque queda silenciado el niño, ¿no? O sea, como, si soy tu abuelito. Ok. Tu abuelita se va a morir. Imagínate, le va a dar algo y se va a morir. ¿Quieres eso? ¿No? Entonces lo guardamos en secreto. Ok. Sí. Por el tema de no exponer la situación. Y entonces la madre trabajando todo el día, confiada en que mis papás lo van a cuidar o la van a cuidar. Y entonces ya después estaba yo como muy acelerada, muy sugestionada, porque yo decía, pues mi niña yo también la dejo sola. Pues mi niña también la dejo que se vaya a ver a su abuelo. Uh-huh. Entonces, ese caso me marcó mucho. Cuando un padre abusa de sus hijas biológicas, es algo impresionante. No te le das crédito, porque lo que nos dice culturalmente nuestra sociedad es, pues el padre es aquel que protege, que provee, ¿no? Sí. Que te aleja del peligro. La casa es el mejor lugar seguro. Y cuando la casa se convierte en un infierno y cuando el padre es todo lo contrario, eso te marca también. ¿Qué se hace cuando lo que se presume es tu lugar seguro, es tu lugar de guerra, en este caso, donde los papás están abusando a los hijos? Me acabo de acordar de un tema que quería preguntarle a usted. Me lo compartió mi prima mía, solito mi prima mía Menchaca. Me habló de un tema que usted tuvo oportunidad de platicar, de entrevistar a un optometrista, no sé si usted lo recuerda, era un caso que fue algo así como de abuso con sus hijas. ¿Lo recuerda? Fíjate que fue hace muchos años, muy vagamente, pero voy a esa situación, a lo que yo te platicaba hace rato. Sí. Cuando se espera que el padre sea el que protege o el que proteja, sea el que provee, y es todo lo contrario, no hay crédito. O sea, es como, no es real esto, ¿sí? O esto no sucede, no, sí sucede. Y a veces,
Fíjate que no nada más está el padre involucrado, a veces hasta la madre está involucrada en esto. Ok. Porque es permisiva, Sí. porque es ausente, porque es negligente, ¿no? Porque es conformista, por muchas cosas, pero yo creo que no hay nada que justifique ese acto. No lo hay. No lo hay, ¿no? Y entonces, imagínate cómo esas niñas quedan en estado de indefensión, ¿no? Y volvemos a lo que es este ciclo de la violencia, en el abuso. Queda silenciado el menor por la coacción que hay y por la apariencia también, porque cuando hay apariencia, porque cuando hay una familia, Sí. ¿no? Que se tiene que cuidar, cuando hay intereses de por medio, entonces queda como queda esa apariencia, entonces quedan velados los niños. Sí. Sí, quedan aniquilados, ¿no? Y entonces, pues hacemos como que es muy bonita familia, como que no pasa nada y como que somos la familia del año. Perfecta, claro. Es que es más fácil aparentar, negar, que darle cara a la situación, ¿verdad? Sí, no, yo digo, he tenido casos donde el papá y la mamá son líderes de movimientos importantes. Ok. Entonces, no puede ser. No, o sea, no puede ser. Porque la fe no se profesa en las iglesias o en los cultos. Muy bien. Se practica. Entonces, cuando tú vas y eres incongruente con lo que dices y luego con lo que haces, pues imagínate la información que le están pasando a los niños, ¿no? Sí. Y cuando el niño se da cuenta que esto que me están haciendo no es normal, porque no se lo hacen a ninguno de mis amiguitos, ¿no? ¿Cómo va a lidiar con eso? Y luego todavía no vas a decir nada, porque de aquí no sale nada, ¿no? Y es que luego, o sea, justamente, ¿cómo, o sea, qué impotencia? O sea, en una situación así para uno de los pequeños, porque uno puede ver el problema, puede entender la gravedad del mismo, saber las circunstancias en las que está el menor y decir, no puedo, o sea, si tú eres, por ejemplo, una persona que sabe de esta situación y sabes que a lo mejor se niega en la familia, por ejemplo, para esa persona, licenciada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona que a lo mejor es ajena a, lo ve y qué puede hacer él? ¿Qué debería hacer? Yo creo que a lo mejor yo como amiguito o como amiguita pues, digo, cuando son pares y son niños, pues, ¿qué podría hacer un niño con otro niño? Pero cuando son adolescentes, que ya hay más capacidad de juicio, un poquito más de capacidad de análisis por ahí, un poquito, porque aún así son los chicos muy inmaduros. Pero los pares ejercen una influencia importante. Sí. En los amigos. Entonces, lo mejor que puedes hacer tú, que sabes que tu amigo o tu amiga está siendo víctima de este delito, es tratar de sensibilizarlo, de decir, no es normal. Y hay otras personas que te pueden ayudar, ¿no? Y hay instituciones que te pueden ayudar. Háblalo, externalo. A veces los chicos dan por hecho que sí me van a matar. Claro. Sí van a matar a mis papás. O sí van a matar, porque así ejerce la violencia y la manipulación el adulto con los niños. Sí. Si tú dices, yo lo mato. Claro, y el niño le cree perfectamente, aunque sea una mentira. Va a pasar eso, dice, va a pasar eso. Ajá, pero cuando el niño lo blindas y el niño de alguna manera le queda clarito que no va a pasar, que tiene que hablar, que no es normal eso que está pasando, entonces hay más posibilidades de ayudarlo, ¿sí? De repente me ha tocado casos, que pasa esa experiencia traumática y a veces hasta los 15 años hablan.
después de esa experiencia. Que luego... Cuando ya son adultos. Sí, o sea, cuando ya ha pasado tanto tiempo que uno, o sea, muchas personas incluso los juzgan, le dicen, ya pasó mucho tiempo, ¿de qué te sirve hablar ahorita? Pero es como de, o sea, tú sabes el peso mental que tiene pasar por algo así. O sea, ¿cómo juzgan a las personas? Claro, fíjate que me tocó ir a una plática, porque luego trabajé también en la Dirección de Prevención del Delito. Estuve ahí un tiempo. Cuando trabajamos en la Dirección de Prevención del Delito, íbamos a las escuelas a dar pláticas de prevención del delito. Y una de las pláticas era precisamente esto, ¿verdad? Blindar a los niños con esas habilidades y que no se quedaran callados, ¿verdad? Que su voz valía, ¿no? Sí. Entonces me tocó ir a un jardín de niños. Y entonces el niño, en tercero de kinder, entonces el niño se nos acerca y estaba otra compañera y me acerqué yo y le estaba diciendo el niño lo que había pasado, lo que le había hecho el abuelo. Entonces ya mi compañera se me queda viendo y dice, esto no lo podemos dejar pasar. Claro. Le digo, no. Hablamos con la directora. No te voy a decir qué jardín de niños, ¿sabes? Pero sí, hablamos con la directora. Dice la directora, yo, la verdad, no quiero ningún problema. Es que estamos siendo parte del problema. Entonces, pero les doy los datos de la señora. Y háblenle y desde aquí que venga. Sí. Entonces le hablamos a la señora. Le dijimos que pues necesitamos hablar con ella. Va la señora. Hablamos con la señora y le decimos, pasa esto. Y el niño dice esto. Y el niño, y dice la maestra, que no controla el esfínter, cuando debe de controlar ya la pipí y la popó. Entonces, usted tiene que traer 2, 3 cambios. Y a veces el niño usa pañal. Y así, ¿no? Entonces dice la señora, sí, efectivamente. O sea, sí pasó. Y claro que no fue con el objeto idóneo, ¿verdad? Porque el niño estaba muy chiquito. Pero, entonces nos imaginamos con qué fue, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, pero eso ya no importa, porque mi papá ya falleció hace 2 meses. ¿Cómo crees que impactó eso en el niño? El decir, ya no importa, mi papá falleció hace 2 meses. O sea, es como decir, borrón y cuenta nueva. Pero eso no se le puede borrar a esa criatura de la mente. No, o sea, es un trauma increíble. O sea, no es como que, ya se solucionó, claro que no. Si ya se muerto el perro, no, se acabó la rabia. Sí, no es así. No es así. Ojalá fuera así de fácil. Porque estamos hablando de una persona en estado de indefensión. Y si tú, que eres mamá, no lo defiendes, es como aquella madre que se suicida delante de los hijos. ¿Qué va a decir el hijo? Si tú no luchaste por mí, porque te valió, porque sabías que estaba yo aquí y aún así sabías que yo te necesito y preferiste irte, entonces... ¿Por qué lo haría yo, por ejemplo? ¿Por qué lo haría yo? ¿O por qué van a hacer algo por mí, alguien que no es nada por mí? Entonces no valgo, entonces no soy nada. ¿Sí me explico? Fíjate todo lo que se va formando en la psique de la persona. Y es bien interesante estudiar esa parte, ¿no? Licenciada, ¿cómo ya hasta me dio sentimiento, cómo hace para hacerle frente a estas situaciones? O sea, ¿cómo le hace? Yo de volada me logra como... Sí. O sea, ¿cómo le hace para poder con todo esto? Son situaciones bien difíciles y te digo, yo también soy mamá. Y soy mamá de 3 hijas, ¿no? Y yo sé que están expuestas. Digo, ya ahorita estamos al 50 y al 50, tanto niños como niñas, pero yo creo que es importante, por ejemplo, en mi caso, ir a hacer mis descargas. Yo generalmente voy y hago mis descargas emocionales porque a veces te saturas tanto, los casos te impactan tanto que le estás dando vuelta y dices, no es posible, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Pero al final, nosotros, parte de nuestra ciencia es verlo con objetividad para darle un buen soporte y justicia a la víctima. Totalmente. ¿Sí? Entonces, verlo imparcial. No quitarle la humanidad, pero verlo imparcial, porque así podemos apoyar más a la víctima, siento yo. Entonces,
como recabar todos esos elementos para decirle al juez, pasó esto antes, durante y después del hecho victimizante, pasó esto, estos son los indicadores de esta víctima que son un nexo causal con ese delito que sufrió. Sí. Para que se imparta la justicia. Para que él tome la decisión. Uh-huh. Porque a veces solamente hay tocamientos. Pero en la literatura, lo que se ha investigado, en las revistas científicas que han investigado, nos habla que los síntomas son exactamente igual que si hubiese sido un abuso. Totalmente, o sea, hablando de un abuso con todo el sentido de la palabra. Y a los niños, tú les vas a dar voz. Y si la madre no les da voz y el padre no les da voz, tú les vas a dar voz. Y es tu responsabilidad, yo siempre así lo pongo, es mi responsabilidad hacerle justicia. ¿Sí? Que no se me escape nada, que no haya ninguna duda para el juez, que no tenga duda razonable el juez, que diga, sí, esto pasó así y voy a tomar esa decisión judicial. Que sea algo totalmente hermético. Y eso estamos hablando, que estamos haciendo un trabajo de calidad, de eficiencia y eficacia. Y sí hay, yo creo que personas que piensen como yo, hay muchas. Los buenos somos más. Yo estoy segura. También me gusta pensar eso. Y cuando alguien viene conmigo y me dice, dígame cuánto va a ser por el peritaje, le digo, no es conmigo. No es conmigo. Eso que usted me está diciendo no es conmigo, se equivocó. Porque yo voy a hacer mi trabajo de la forma que me dicta las normas, las leyes, los códigos de ética. Entonces no es, el dictamen no se acomoda. Aunque usted me pague, usted me va a pagar por lo que yo sé hacer, no por lo que usted quiere que yo haga. Claro. Y entonces yo creo que necesitamos gente más comprometida con esta parte. Y sí las hay. Sí. Y es apasionante esta área. Es apasionante. Digo, a mí me gusta mucho. Es muy desgastante. Tiene que invertirle dinero, tiempo y esfuerzo porque las capacitaciones no las pagamos nosotros y nos cuestan muy bien. El tiempo que le invertimos es mucho tiempo en la investigación, pero al final cuando surge una decisión judicial y tú dices, híjole, ya, y el cliente dice, gracias. A veces la víctima nada más dice que se disculpe, nunca se ha disculpado conmigo, no me ha pedido perdón, es lo único que quiero, no quiero que me dé dinero, quiero que me pida perdón por lo que me hizo. ¿Sí me explico? Claro. Y lo llevamos justo como a un tema no de reparación de daño de dame dinero, sino como de, oye, o sea, mínimo muéstrame un poquito de arrepentimiento por lo que me hiciste. Claro. Fascinante. Licenciada, tenemos el tiempo encima. La verdad es que nos quedamos con mucha plática. Tengo aquí la mitad de preguntas literal que me faltaron por hacerle. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, de nada. Muchas gracias. Gracias. Y me encantaría, por favor, licenciada, que compartiera con todos nuestros amigos de Lo Real Podcast. En caso de que necesiten, por ejemplo, sus servicios, cuéntenos si tiene un despacho, cómo la pueden contactar, por favor, adelante, es libre de hacerlo. Claro que sí. El centro que yo tengo es Centro de Psicodiagnóstico Clínico, Educativo y Forense. Está ubicado en Calle de la Fuente 306, segundo piso, local D. Y mi número, ¿lo puedo dar? Por supuesto, claro que sí. 866-116-9970. Ahí cualquier duda que tengan, cualquier asesoría, claro que sí, con mucho gusto. Estamos para apoyar, para servir. Y hemos hecho casos también pro bono, porque sabemos las condiciones económicas que tienen las personas y a veces no pueden acceder a la justicia precisamente por eso, porque no hay el recurso. Pero, lo platicamos, acérquense.
yo siempre he dicho, el pedir no empobrece, ¿verdad? Claro. Pero el no hacerlo, pues te quedas con que si hubiera o no, o qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, claro que sí estamos para servir, estamos para apoyar y pues muchísimas gracias, muy agradecida contigo por la invitación. No, muchísimas gracias a usted nuevamente y toda mi admiración y felicitación por su gran trabajo, gran trayectoria, y sé que ha ayudado a muchísimas personas, innumerables personas con todos estos problemas, y muchas gracias por ser parte de la solución en todos estos problemas que tenemos todo el tiempo los seres humanos. Ojalá que haya una parte 2 más adelante, por Claro favor, sí. amigos de Lo Real Podcast, si quieren dejar aquí en los comentarios parte 2, por favor, para que tengamos nuevamente a la licenciada aquí platicándonos más sobre esto que tanto le apasiona. Pero bueno, amigos, ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo, 10º capítulo, número 10, con la licenciada María del Refugio. Muchísimas gracias. Les recuerdo que se pueden suscribir activando la campanita también para que les lleguen todas las notificaciones en YouTube. También síganme en Spotify, también se activan las notificaciones para que les llegue todo. Y sin más que decir, nos despedimos. Adiós.